Economista Rodolfo Alba. El desarrollo económico inclusivo desde las municipalidades rurales. Este video presenta una serie de experiencias productivas promovidas por municipalidades miembros de REMURPE, en el marco del desarrollo económico local, la descentralización del país y la inclusión social. Bien, mi nombre es Rodolfo Alba Córdoba, soy miembro del Comité Directivo de Alternativa, que es una ONG de Lima Metropolitana y que trabaja en varias regiones del país. Soy miembro del Comité Consultivo de la Red de Municipalidades Rurales del Perú y también soy miembro del Comité Directivo de COPEME. Como parte de este Comité Consultivo de la REMURPE hemos trabajado y, digamos, realizado varias experiencias de desarrollo productivo que la REMURPE viene impulsando a nivel de todo el país. Ustedes saben, la REMURPE es la red de municipalidades rurales y de las 1.836 municipalidades rurales, 1.302 municipalidades son, perdón, de las 1.836 municipalidades que tiene el país, 1.302 son municipalidades rurales. Y la red de municipalidades rurales agrupa básicamente a 700 de estas municipalidades rurales. Como parte de su labor de promoción del desarrollo económico local, la REMURPE viene trabajando algunas experiencias productivas a nivel de 5 regiones del país. La región Piura, la región Huancavelica, en la región Cajamarca, en la región Puno y también en la región Cusco. Estas experiencias son sumamente importantes porque justamente tratan de asumir el rol de las municipalidades rurales para promover el desarrollo económico de los sectores productivos del país. En sectores y zonas de bastante pobreza, como son las zonas rurales, y como ustedes saben, la pobreza en estas zonas no baja del 70% o del 60% en algunos lugares, y se trata de municipalidades sumamente pequeñas y con un número de trabajadores y recursos también muy escasos y que enfrentan a poblaciones justamente en niveles de pobreza y pobreza extrema sumamente graves. La red de municipalidades rurales desde hace algunos años, exactamente desde el 2002, viene impulsando estas acciones de promoción del desarrollo económico. Tiene básicamente 7 u 8 estrategias que hoy vamos a explicar de manera detenida para poder realmente lograr el éxito de estas experiencias. El esquema de nuestra presentación va a ser un breve análisis del contexto en que se dan estas experiencias, que para nosotros es muy significativo porque si no, no se hubiesen dado estas experiencias como tales. Segundo momento vamos a explicar esta tipología de experiencias que hemos trabajado en estos años y una tercera parte son las estrategias principales que estamos utilizando, ¿no?, en estas intervenciones, ¿no? Y entonces, respecto al contexto, ¿no?, para nosotros es muy significativo esta última década, en la medida que para la REMURPE el desarrollo económico del país tiene pues una característica o tiene características que no necesariamente están interviniendo, ¿no?, adecuadamente en solucionar la pobreza de las zonas rurales. Tiene sus características que a la larga, ¿no?, más bien a pesar del crecimiento económico en el país a nivel de estas zonas rurales, la pobreza se ha detenido, sigue vigente por más del 60% aproximadamente de pobreza en estas zonas rurales y evidentemente afectando a la población en su calidad de vida y en sus posibilidades de desarrollo. Y más aún, cuando la REMURPE interviene en estas zonas rurales, interviene a través de municipalidades que tienen pues escasos recursos, que al intervenir en este nivel de pobreza realmente no permite que se solucionen de manera adecuada, porque para la REMURPE esta magnitud de la pobreza en las zonas rurales y el hecho de que no
en muchos años incluso de crecimiento económico no se solucionen de manera adecuada, significa que las estrategias que se vienen implementando para intervenir en este nivel de pobreza no son las más adecuadas. Y por eso que se plantea que la intervención tiene que ser una intervención integral, una intervención nacional, no puede ser una intervención focalizada. O sea, no solamente programas sociales se requieren para intervenir en esta magnitud de la pobreza en zonas rurales, y por eso es que al final la REMURPE plantea que se aplique o se implemente un programa nacional de desarrollo rural, no solamente programas sociales, que si bien pueden tener un impacto, ¿no?, en zonas determinadas y también en poblaciones focalizadas, pero que no solucionan de raíz este gran problema que atraviesa nuestro país y que es una de las causas fundamentales del centralismo en el país, ¿no? Entonces, en ese contexto es que la REMURPE viene interviniendo desde el año 2002, ¿no? Se constituye primero como un gremio pequeño de algunas municipalidades rurales con alcaldes campesinos, alcaldes que fueron dirigentes sindicales, dirigentes campesinos de las comunidades campesinas del país, específicamente de la CCP, ¿no? A partir de estos dirigentes se constituye la primera experiencia de red en el Perú, ¿no? Y luego esto se va extendiendo a nivel nacional y hoy somos casi 800 o 700 municipalidades rurales de las 1.302 que, según el decreto supremo de la PCM, se ha establecido, ¿no?, hace algunos años, y de las 1.836 municipalidades que hay a nivel nacional, ¿no? Nuestra intervención, entonces, responde a un contexto económico, social, muy particular en el país y grave, ¿no? Y de ahí que nuestra intervención empata con un proceso que ustedes también ya lo conocen, ¿no? Es el proceso de descentralización. Porque da la casualidad que se constituye la REMURPE justo en momentos en que también se inicia en el país el proceso de descentralización, ¿no? Y como ustedes saben, este proceso ya ha provocado el surgimiento de los gobiernos regionales, los 25 gobiernos regionales, y han transferido a estos gobiernos regionales 185 funciones en estos años, menos a Lima. A Lima solamente le han transferido 32 funciones hasta el momento, ¿no? Quizá por el caso particular que tiene Lima, que se llama el régimen especial de Lima Metropolitana. Pero en todo caso, en este proceso de transferencia de funciones ha permitido ya constituir gobiernos regionales a nivel nacional. Estos gobiernos regionales, a pesar de todas las limitaciones, de todos los problemas que puedan tener, ya están ejerciendo una función pública descentralizada. Y en algunos casos están adquiriendo un nivel de protagonismo como gobierno descentralizado. Y eso quizá es el avance que podemos identificar en este proceso de descentralización. Sin embargo, a pesar de estos avances, la pobreza no se ha solucionado en las principales regiones del país, a pesar de que ha habido un crecimiento, por ejemplo, de las transferencias por canon. Justo en las de mayores transferencias por canon, la pobreza se mantiene. Por lo tanto, no es un problema de recursos, ¿no?, solamente, no es un problema solo de transferencia de funciones. El tema de la pobreza en el país tiene también seguramente otras causas, ¿no? Y la REMURPE lo plantea, ¿no? Hay un conjunto de causas que realmente permiten todavía la vigencia de la pobreza en la mayor parte de las zonas rurales del país, ¿no? Adicional a ello, hoy en los últimos años podemos identificar que hay un proceso más bien de recentralización de funciones, ¿no?, desde el gobierno nacional. Los programas sociales que, según la ley de la descentralización, la ley de base de la descentralización, debieran haber sido transferidas a los gobiernos locales, los programas sociales, según esta ley, desde el 2013 en adelante se han debido transferir, ¿no?, a los gobiernos locales. Estos programas sociales se mantienen a nivel nacional. El único programa social que fue transferido es comedores, ¿cierto? Comedores, es el único programa que se ha transferido a los gobiernos locales, pero los grandes programas sociales, o sea, los programas sociales millonarios, no
no se han transferido a los gobiernos locales y más bien se han mantenido y hoy se han recentralizado, o sea, se han juntado a nivel nacional y eso permite un manejo a veces muy unilateral de estos programas, ¿no? Desde el gobierno nacional hay una discrecionalidad en su manejo y evidentemente que ni los gobiernos locales ni los gobiernos regionales realmente pueden intervenir de manera adecuada en estos procesos, salvo algunas experiencias en las cuales se ha dado niveles de coordinación intergubernamental para poder ampliar, digamos, la presencia de los gobiernos locales, ¿no? Entonces hay un proceso de recentralización en marcha, hay un consenso de resistencia cada vez más a una mayor descentralización y transferencia de funciones, ¿no? Y el gobierno nacional más bien comienza a identificar posibilidades de mayor centralización. Por ejemplo, los consejos de ministros hoy se realizan en las regiones y bypasean a los gobiernos regionales porque deciden directamente sobre proyectos, ¿no?, al margen de gobiernos regionales. Directamente coordinan con los gobiernos locales, con algunos casos, en algunos casos directamente con la población, ¿no? Y evidentemente el empoderamiento, la autonomía de los gobiernos regionales y locales se debilitan tremendamente. Por otro lado, el MEF se está desconcentrando a nivel nacional y tiene hoy representantes en cada una de las regiones. Eso puede ser positivo y es bueno porque es un nivel de desconcentración. Sin embargo, no coordinan con los gobiernos regionales y deciden por encima de ellos. O sea, tienen más poder que los propios presidentes regionales. Por otro lado, hay gobernadores regionales. O sea, los gobernadores regionales como representantes políticos del gobierno nacional, ¿cierto?, tienen también poderes o tienen un poder que a veces se interpone, digamos, en las decisiones de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Y finalmente hay un proceso de recentralización del presupuesto, ¿no?, que va de la mano también con los programas sociales, el manejo de los programas sociales, ¿no? En ese contexto, entonces, de descentralización hay un proceso de recentralización que no ayuda, digamos, de ninguna manera el proceso de solución de los problemas graves de las zonas rurales del país. Y la REMURPE, al identificar todos estos problemas, es que sigue interviniendo fuerte desde el año 2002 en no solamente las 5 regiones que he mencionado, sino en otras más regiones, con la finalidad de promover el desarrollo de capacidades, ¿no?, en la promoción del desarrollo económico local, la concertación y generación de políticas locales de gestión y promoción del desarrollo económico local y la generación de propuestas para ello también, ¿no? Interviene, además de Piura, interviene en Lambayeque, interviene en La Libertad, interviene en Cajamarca, interviene en San Martín, interviene en Amazonas, interviene en Cusco, en Puno, interviene en Huancavelica, Ica, interviene también en Tacna y Moquegua, pero con menos fuerza. Sin embargo, se ha concentrado en estas 5 regiones que vamos a precisar, ¿no?, de manera más sostenida. Y ahí justamente se han desarrollado 5 experiencias de promoción del desarrollo económico que pasamos a explicar, ¿no? Una primera, entonces, se refiere a la promoción de cultivos de productos orgánicos de exportación. Específicamente el café y el cacao no, en Piura poco. Sí, estamos trabajando con la panela orgánica. La panela orgánica, que es un producto de la caña, ese es el azúcar, pero en su primer nivel de destilación, ¿no? Es como la chancaca, ¿no? Chancaca, pero digamos molida, ¿no? Estos productos son exportables y en Piura, dada la característica piurana de tener zonas grandes de cultivo, zonas agrícolas bastante grandes y bastante agua, es que se ha permitido este nivel de producción y estamos apoyando a través de algunas cooperativas, ¿no?, en coordinación con REMURPE, estas experiencias, ¿no? Hay un mercado externo y por lo tanto condiciones propicias, ¿no?,
del territorio para este tipo de productos. Hay un buen nivel de organización de los productores y eso ayuda, porque no es fácil exportar, y ustedes quizá lo saben, ¿no? No es fácil exportar, requiere no solamente calidad del producto, sino cantidad de la producción, ¿no? Calidad y cantidad como para poder acceder, digamos, al mercado externo, pero también requiere de los mismos productores una visión empresarial, ¿cierto? Lo cual no en todas las zonas o regiones del país existen, ¿no? En Piura existe y por eso es que hemos priorizado ese nivel de apoyo. Un adicional, evidentemente, es este componente orgánico de la producción. O sea, se puede exportar sin ese componente también, ¿no? Pero este componente orgánico en esta producción es lo que te da ventajas también competitivas a nivel internacional y por eso es que se abona por ese tipo de producción. Las municipalidades ejercen un rol muy importante en esto, desde el desarrollo de capacidades a los propios funcionarios municipales para apoyar y promover estas actividades, pero también de manera muy tradicional las vías de acceso que permiten disminuir costos de transacción, o sea, pistas en algunas zonas o niveles de acceso no necesariamente pistas, y la asistencia técnica, que es importante, que se desarrolla desde en las áreas, en este caso de promoción del desarrollo económico de las municipalidades. Un segundo tipo de experiencia es la promoción de animales menores, ¿no? La motivación principal de estas experiencias es, como decía hace un rato, ¿no? Crear fuentes de empleo, porque por sus ingresos pequeños permiten atender directamente familias, ¿no? Que están en situación de pobreza y fácilmente pueden darse de ello y pueden salir o por lo menos paliar su situación de pobreza. Esta producción está orientada principalmente al mercado interno, no es de exportación aún, ¿no? Y su financiamiento pequeño permite rápidamente incorporarnos a la cadena productiva, ¿no? Y a otras cadenas también, digamos, complementarias, ¿no? Se articula básicamente con la actividad turística de la gastronomía, ¿no? Le da un valor agregado, porque, digamos, el cuy, el plato de comida del cuy, o sea, mejor dicho, el producto, digamos, del cuy elaborado como picante de cuy, el cuy chactado, ¿no? Eso le da un valor agregado que permite mayores niveles de rentabilidad, ¿no? Eso le permite justamente su articulación a la cadena turística. Las municipalidades también, desarrollo de capacidades, intervienen promoviendo el turismo. Todas las municipalidades, por lo menos de la experiencia, tienen áreas de promoción del turismo en su interior. Eso permite intervenir de manera directa, digamos, en esta actividad, en esta cadena turística. Y evidentemente la mejora de la infraestructura física y de los servicios turísticos que promueve la municipalidad también ayuda, digamos, a mejorar esta experiencia, ¿no? Una tercera experiencia se refiere a la promoción de la artesanía textil con mujeres, que también comentábamos hace un rato. Las mujeres del Alto Cusco, ¿no? Las mujeres andinas, no solamente se dedican a la agricultura, y ustedes quizá conocen, ¿no? Sino también a la ganadería, ¿no? Y a la artesanía. Entonces, hay posibilidades de organización de las mujeres en Lares, por ejemplo, donde data la experiencia en Cusco. Las mujeres se han organizado y se dedican, digamos, a esta actividad, ¿no? Los productos de alta calidad, ¿no? También permiten el acceso al mercado interno, ¿no? Por lo tanto, hay una articulación también a la cadena del turismo. Permite también el desarrollo de la autoestima en la mujer y por lo tanto su identidad. Ese es un componente adicional en esta experiencia. Las municipalidades también aportan en el desarrollo de capacidades, en la promoción turística y en conseguir también nuevas fuentes de financiamiento con proyectos muy apropiados para desarrollar esta experiencia. Una cuarta experiencia se refiere al cultivo de pastos y crianza de ganado vacuno. Esto se desarrolló básicamente en la zona de Huancavelica. Uno de los distritos de mayor éxito ha sido el distrito de Huando, ¿no? Que está en la zona intermedia o media de Huancavelica, ¿no?
Las condiciones para el cultivo de pastos en estos valles interandinos es bastante propicio para esta experiencia, ¿no? Nuevo mecanismo de riego o sistema de riego, ¿no? Ha ayudado a mejorar el tipo de pastos y por lo tanto eso ha ayudado también a la crianza de ganado para la producción básicamente de leche, ¿no? La organización de los actores también ha sido importante en esta experiencia y las municipalidades también aportaron el desarrollo de capacidades y la provisión de infraestructura de riego básicamente, ya que el cultivo de pasto requiere un aporte adicional en eso, ¿no? Finalmente, una última experiencia que se ha dado en el departamento de Puno es la promoción de la ganadería alpaquera y artesanía textil, ¿no? Esto se ha desarrollado en las zonas altoandinas, ¿no? Que es un territorio apropiado justamente por la existencia de pastos naturales en cantidad, ¿no? También aquí ayudó mucho la organización de las asociaciones de artesanos, que tienen pues ya un nivel de experiencia en el nivel empresarial y eso ayudó bastante, ¿no? También se ha gestado en esta experiencia mesa de trabajo interinstitucional promovido por la municipalidad que ayudó bastante a estas experiencias, ¿no? La articulación al turismo también es un componente importante aquí, ¿no? Que exige producción de calidad donde realmente se han podido, digamos, dar en esta experiencia de Puno. La municipalidad es igual con desarrollo de capacidades, promoción turística comercial, los fondos concursables, que es un componente adicional, una estrategia adicional que vamos a explicar luego, y bueno, también el presupuesto participativo ayudó, digamos, a conseguir recursos en esta experiencia, ¿no? La última parte, entonces, tiene que ver con qué estrategias hemos utilizado como Remurpe para poder ayudar al éxito de estas experiencias. Como ustedes saben, el rol de la municipalidad no es hacer la experiencia, sino es simplemente un rol promotor, ¿no? Incluso con bastantes limitaciones, porque como saben, la ley orgánica de municipalidades y las leyes del presupuesto no permiten que el sector público pueda, digamos, invertir en el sector privado, ¿no? Limitación se ha podido sortear de alguna manera luego, como le vamos a explicar con el PROCONPIT, ¿no? Pero eso ha sido una limitación desde hace mucho. A pesar de esas limitaciones, las municipalidades han logrado, en algunos casos, en este caso de la Remurpe, han logrado invertir por lo menos, digamos, en algunas actividades, ¿no? No necesariamente en proyectos aún. Luego ya con la experiencia misma sí se ha logrado invertir también con proyectos. La experiencia viene del año 2002. En un primer momento la Remurpe se aboca a conseguir su identidad o a fortalecer su identidad. Como les expliqué, la Remurpe nace en una situación muy particular en el país, junto al proceso de descentralización. Se logró incorporar en esta primera etapa en la ley orgánica un capítulo que se llama el capítulo 11, ¿no? Y justamente trata de municipalidades de zonas rurales, ¿no? Todavía no se incorpora como una tipología de municipalidades, es una gran limitación hasta hoy, pero por lo menos como municipalidades de zonas rurales. Hay solamente dos tipos de municipalidades hoy: municipalidades distritales y municipalidades provinciales. Nosotros queríamos incorporar que exista municipalidades provinciales rurales, municipalidades distritales rurales, o sea, como una tipología adicional. Solamente se ha conseguido que en el capítulo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades se establezca algunas características que pueden tener las municipalidades de zonas rurales, no las municipalidades rurales, ¿ya? Pero en todo caso, en esta primera etapa, del 2000 al 2002, se logró incorporar en todo el proceso de descentralización este tema de las municipalidades rurales. Del 2003 al 2005, ¿no? Incidiendo en este proceso descentralista, se mejoraron condiciones de inversión para las municipalidades más pequeñas. Por ejemplo, ustedes saben que la transferencia más importante hacia las municipalidades es el Foncomún, ¿cierto? El Fondo de Compensación Municipal.
Este fondo de compensación municipal tiene dos variables: la población y el nivel de pobreza. De estas 1.302 municipalidades que les explicaba, hay municipalidades, por ejemplo, como la Municipalidad de Laraos, en Yauyos, que tiene apenas 240 habitantes. Hoy, anteriormente, antes del censo de 2007, ¿no?, esta municipalidad tenía apenas 200 habitantes. Con 200 habitantes, evidentemente el Foncomún que le correspondía es prácticamente nada, ¿no? ¿Ya? Y entonces lo que la Remurpe planteó, ¿no?, y se aprobó luego, es que exista un mínimo, de este tipo de municipalidad existe un mínimo de 8 unidades impositivas tributarias. Por lo tanto, hoy, lo mínimo que reciben las municipalidades, así tengan su población de 200 o 300 habitantes, lo mínimo que reciben son 8 unidades impositivas tributarias. ¿Eso qué significa? Aproximadamente 28.000, ¿no?, soles mensuales, y al año cerca de 300.000 soles. No es mucho, pero algo es algo, ¿cierto? Eso es lo mínimo que pueden recibir. Antes, estas municipalidades pequeñas no recibían ni siquiera, ¿no?, 20.000 o 30.000 soles, ¿no? Hoy reciben mínimo 300.000. Ese fue un segundo logro, ¿no?, de la red de municipalidades rurales. Del 2005 al 2007 se comenzaron a fortalecer ya las redes regionales de municipalidades. Se comienzan a formar las asociaciones de municipalidades regionales por cada región, pero también las redes de municipalidades, como por ejemplo la Remurpi, ¿no?, que es la red de municipalidades de Piura, ¿no?, la Remur Cusco, la Remur Puno, la Remur Cajamarca, o sea, sedes regionales de la red de municipalidades rurales, y se inicia el proceso de desarrollo de capacidades para promover de manera explícita el desarrollo económico rural, ¿no? Del 2008 al 2010 hay una afirmación de estas experiencias de desarrollo económico como inclusivas y defensoras del medio ambiente. Hay un agregado que la Remurpe, por el enfoque de desarrollo territorial que tiene, comienza también a articular. No solamente desarrollo económico por desarrollo económico, sino comienza también a trabajar la relación con la naturaleza, el ambiente, y estas experiencias ya son experiencias de desarrollo económico territorial, ¿no? Del 2011 a 2013 hay una incidencia nacional. Como vamos a ver luego en las estrategias, hay una claridad de la Remurpe para poder también expandir estas experiencias, para hacer sostenibles estas experiencias, y la única forma es convertir los aprendizajes de estas experiencias en políticas, ya sea locales, regionales o también nacionales. Entonces hay un esfuerzo, en este caso de la Remurpe, porque se conviertan estas experiencias en políticas de nivel nacional. Bien, entonces en las estrategias hay una primera que se refiere al ámbito municipal. O sea, para promover estas experiencias, hacerlas exitosas, requiere un trabajo a nivel interno primero, ¿no?, a nivel de la municipalidad. Un segundo esfuerzo es el desarrollo de capacidades. También eso todavía es a nivel interno, ¿no? Una tercera estrategia tiene que ver ya con lo externo. Cómo impulsar fondos concursables rurales inclusivos. Esa es una tercera estrategia que estamos desarrollando. Las agendas locales de competitividad, la relación con los actores económicos, pero también con las otras instituciones que intervienen, ¿no?, en estas experiencias, ¿no? La guía de gestión participativa de recursos hídricos tiene que ver con el manejo, digamos, de las cuencas. Las municipalidades se han articulado a nivel de cuencas, están luchando por los consejos de desarrollo de cuencas, o con la autoridad autónoma que era antes, ¿no? Hoy son los consejos de cuencas, pero también están articulándose en mancomunidades. Hay una ley de mancomunidad que también la Remurpe propició. La propuesta de mancomunidad municipal lo hizo la Remurpe, ¿no? Y hoy existen más de cerca de 200 mancomunidades a nivel nacional, ¿no? Y finalmente, esta plataforma de incidencia sectorial, ¿no?, pero también de incidencia nacional.
Entonces, precisando cada una de estas experiencias, ¿no? Esta primera que decíamos, no vamos a promover desarrollo económico local si es que no adecuamos la estructura interna municipal, ¿no? Para promover estas experiencias, ¿no? Una primera es la creación, en algunos casos, de estas áreas, porque hay muchas municipalidades, especialmente estas municipalidades pequeñas, que no tienen áreas de desarrollo económico. Algunas municipalidades, les digo, la más pequeña, yo he visitado, por ejemplo, la municipalidad de Tiquepampa, en Tacna, ¿no? De 202 habitantes, ¿no? Es una municipalidad distrital, tiene apenas 2 trabajadores. Ahora, porque antes no tenía ni un trabajador. Quienes asumían la labor municipal eran los regidores. Hoy la asumen 2. No puedes tener un área de desarrollo económico local con 2 trabajadores, ¿no? Porque se dedican ¿a qué? Se dedican a la parte administrativa, Secretaría General, ¿no? A emitir las partidas. Entonces, ese tipo de municipalidades son las municipalidades rurales. Sin embargo, a pesar de todo ello, se ha logrado por lo menos elegir responsables de estas áreas. En muchas se ha creado estas áreas de desarrollo económico local. ¿Esto qué exige? Normatividad para que comience a funcionar esa área, exige recursos, exige definir también personal en algunos casos, pelearse para que se apruebe, por ejemplo, un nuevo CAP, ¿no? Una nueva estructura orgánica que incorpore o que incluya, digamos, estas áreas. La asistencia técnica para la formulación del reglamento de organización y funciones, del manual de organización y funciones, ¿no? Incluso para que se pueda aprobar, digamos, un texto único de, digamos, de procedimientos administrativos para incorporar algunos costos que permitan hacer sostenible esta función de promoción del desarrollo económico local. Y entonces esa es una labor que hace la REMURPE de asistencia técnica y también de capacitación al personal, ¿cierto? La formulación de instrumentos de gestión, o sea, no solamente la adecuación del área para promover el desarrollo económico local, sino también con qué instrumentos vamos a promover este desarrollo económico local, y eso va desde el plan de desarrollo local, del plan de desarrollo económico local, ¿no? Pero también del plan operativo institucional, del presupuesto que destine recursos justamente para que este plan operativo se pueda implementar. Y entonces es toda una labor de asesoría, de asistencia técnica que permite justamente apoyar en este proceso de formulación de los instrumentos de gestión. Y finalmente, la implementación de mecanismos de concertación, o sea, esa articulación con los mismos actores económicos para hacer mucho más viable o hacer viable este proceso de desarrollo económico local. La segunda estrategia tiene que ver con el desarrollo de capacidades. Y aquí hay una experiencia muy interesante. El municipio escuela, que quizá era la experiencia única que íbamos a presentar, ¿no? Sin embargo, preferimos ampliar un poco el tema, ya que hay otras experiencias importantes también. Pero el municipio escuela es una experiencia muy interesante porque es una experiencia de interaprendizaje, pero con participación como docentes de los propios alcaldes, regidores y funcionarios. Se escoge a comienzos de año a la municipalidad que tiene, digamos, desarrollando la experiencia exitosa. Se escoge esa municipalidad y comenzamos a preparar para que esa municipalidad sea la sede del municipio escuela. Y entonces esa municipalidad, ¿qué prepara? Se prepara como docente, o sea, sus funcionarios, sus autoridades y su alcalde preparan sus exposiciones sobre la experiencia. Pero para ello, todo un trabajo de sistematización de esa experiencia, ¿no? Con los mismos funcionarios y con el apoyo de REMURPE se sistematiza esa experiencia y se convierte justamente en, digamos, en una sede que aporta al aprendizaje de todos los que participan. Participan todas las municipalidades que se inscriben, todos los funcionarios que quieran participar en esta experiencia, pero se hace en esta sede que ha sido seleccionada previamente. El municipio docente, al ser seleccionado, se prepara para ser sede y docente al mismo tiempo. Hay un programa de entrenamiento docente,
hay un ordenamiento de la información, hay una sistematización de la experiencia. La municipalidad sede del municipio escuela aporta con su experiencia, pero al mismo tiempo aprende de los participantes. O sea, hay una interacción, hay un interaprendizaje, ¿no?, que es importante para todos los que participan ahí, ¿no? Producto de estas experiencias de municipio escuela se han organizado a nivel de las diferentes regiones lo que llamamos las redes de técnicos municipales, ¿no? En las diferentes regiones hay redes de técnicos municipales de la Remurpe que hoy estamos tratando de aprovechar para extender este aprendizaje de desarrollo de capacidades a nivel de las regiones, para que estos técnicos puedan también ser, digamos, los capacitadores en estos espacios de desarrollo. Un segundo aspecto importante del desarrollo de capacidades es el Diplomado de Desarrollo Económico Local que la Remurpe ha desarrollado en diferentes regiones. Es un programa de capacitación de 3 o 4 meses, ¿no?, de duración. Se hace los fines de semana, ¿no?, viernes, sábado y domingo. Son 3 días que los funcionarios se concentran, funcionarios que vienen a veces de municipalidades, digamos, alejadas, se vienen pues los jueves en la noche y están viernes, sábados y domingo, que se desarrolla, digamos, estos programas de capacitación. Se hace con el apoyo de alguna universidad de la localidad. Por ejemplo, en Puno tenemos la Universidad Nacional del Altiplano, que realmente ya es prácticamente un socio estratégico de Remurpe, ¿no? Igual en Cusco, la Universidad Andina del Cusco, que es una universidad particular, ¿no?, pero que realmente está muy comprometida con el desarrollo económico local. En Piura, la Universidad Nacional de Piura, ¿no? Y en otras regiones también, en Cajamarca también, ¿no? Siempre buscamos el apoyo de algunas universidades. En algún momento también ESAN nos apoyó en Cusco, en un diplomado, ¿no? ESAN, que nunca había salido de Lima, comenzó a salir justamente con esta relación que teníamos con Remurpe, ¿no? La Católica también, la sede Sapien también está por apoyarnos. La Universidad Antonio Ruiz de Montoya, puede ser, también está dispuesto a apoyarnos. Entonces estamos firmando un convenio también con ellos. La idea es que las universidades se incorporen en el proceso de desarrollo económico local con el espacio, la plataforma que tiene en este caso Remurpe, ¿no? Estas experiencias se desarrollan en un convenio con la municipalidad para designar a sus funcionarios. Esto es importante. No es el funcionario que se inscribe en el diplomado de manera directa, sino a través de sus municipalidades. Esto permite facilitar la participación, en este caso de los funcionarios, en su capacitación, porque a veces, como todos ustedes seguramente saben, hay pues limitaciones de tiempo, ¿no?, de los funcionarios. Si no hay un compromiso de la municipalidad por asignarle tiempo, es difícil su participación. Y finalmente, le permite implementar lo que los estudiantes terminan elaborando como producto, que es básicamente un proyecto o un programa al final del diplomado, ¿no? Que la autoridad se comprometa a desarrollar esta experiencia aprobada o elaborada en el diplomado ya es importantísimo, porque permite, digamos, que se haga sostenible este aprendizaje, ¿no? Bueno, esto a grandes rasgos es un esquema de lo que significa, digamos, esta propuesta de interaprendizaje de la Remurpe. Hay algunos temas importantes que trabajamos en los diplomados: la gestión de recursos hídricos, el desarrollo económico local, el ordenamiento territorial, la gestión pública descentralizada, la gestión de obras territorio, la gestión de riesgos y cambio climático. Son algunos de los temas importantes que abordamos en estos diplomados. Este también es un esquema, ¿no?, que ayuda a entender un poco esta propuesta de interaprendizaje que tiene la Remurpe, ¿no?, como un espacio de intercambio y socialización de experiencias, ¿no?, un espacio también de reflexión y de retroalimentación de estas experiencias, pero también como un espacio de producción de saberes
Se involucran no solamente las municipalidades, sino también los funcionarios municipales, se involucran las universidades, ¿no?, en una propuesta de interaprendizaje conjunto, ¿no? Estas son algunas de las experiencias que hemos tenido, unas fotos.